Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En estos días, desde el viernes y el sábado de preparación y hoy también por la mañana, e incluso por la tarde, pues tenemos lecturas de la primera y de la segunda carta a los Corintios. Entonces, esta vez es de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8 y el versículo 11. Versículo 10 también vamos a leer. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino aún a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como hubo solicitud en el querer, así también la haya en el cumplir, conforme a lo que tenéis. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Pues hermanos, hemos tenido el gran privilegio este fin de semana de tener pues las señales, los sellos del pacto de la gracia, la cena del Señor. La semana anterior lo tuvimos en Valencia, juntamente también con el bautismo, con lo cual tuvimos, digamos, los dos sacramentos, las dos señales y sellos del pacto, el bautismo y también la cena. Aquí hemos tenido la cena, aunque este fin de semana hemos tenido también el nacimiento de la pequeña Sofía, la hija de Claudia y Damián, con lo cual también previsiblemente, si Dios quiere, pronto también tendremos el sacramento del bautismo aquí en la iglesia. Entonces, vemos cómo el Señor también nos da estos sacramentos y hemos visto también la importancia de los mismos en esta mañana tratando de la cena del Señor. Veíamos que para nosotros es imposible, ¿no? Es imposible para la carne, es imposible para nosotros el ser partes fieles y leales al Señor en el pacto, ¿verdad? Pero el Señor es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y es el Señor que nos hace capaces. Nuestra capacitación, nuestra capacidad viene de Él. Y el Señor en este pacto se compromete solemnemente con nosotros, con promesa, y a la promesa ha añadido incluso un juramento. Y así en Hebreos, en el capítulo 6, al final, pues leemos esto mismo, cuando dice, por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, la promesa y aún más el juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta. Entonces el Señor se compromete de esta manera solemne en el pacto con nosotros. Y el Señor nos da a nosotros la capacidad. Pero, hermanos, en el pacto, ¿verdad? Hay dos partes, siempre. Siempre hay dos partes en un pacto. Porque el pacto, por naturaleza, por definición, es entre dos. Si yo me pongo de acuerdo conmigo mismo en hacer una cosa, eso no es un pacto, ¿no? Esto es una decisión que yo tomo. Pero un pacto es, entonces, este acuerdo entre los dos, este acuerdo mutuo. Y entonces los dos son y han de ser fieles y hay que ver esta fidelidad al acuerdo, al acordado en el pacto, ¿verdad? Es un pacto de fidelidad mutua y la fidelidad de Dios ya lo vemos. Tenemos esta promesa a la cual el Señor además ha añadido el juramento. Pues vemos que también nosotros hemos de ser leales y fieles al Señor en el pacto. Y este es entonces la parte nuestra en el pacto, el ser fieles al Señor. Y el texto que hemos leído, pues nos viene
pues muy bien, es muy útil para nosotros en este sentido que ya sabemos en el contexto de la ofrenda al Señor, y hará unos meses también estuvimos viendo este mismo pasaje, este mismo capítulo, el tema de la ofrenda, ¿no? La importancia de hacerlo. Y bueno, pues entonces aquí está hablando del propósito que hicieron los corintios y que también lo llevaron a cabo. Lo quisieron por una parte y después lo llevaron, lo pusieron en práctica, lo realizaron, lo llevaron a cabo. Y aquí vemos entonces, y lo podemos subrayar y un poco extraer, ¿no? La importancia de las dos cosas, ¿verdad? Del querer por una parte y del hacer por la otra en nuestro compromiso con el Señor y con nuestro pacto con el Señor. Porque esto, por nuestra parte, no hemos de pensar que es algo automático. No es un automatismo, no es una inercia, no es algo que va de por sí. Vemos que también requiere, como vemos aquí, en los Corintios, en este punto particular de la ofrenda, ¿no? El quererlo y el llevarlo a cabo. Pues así es también en nuestra vida como cristianos, en nuestro pacto con el Señor, quererlo y llevarlo a cabo. Y es entonces lo que vamos a estar también ahora brevemente considerando, este querer y el hacer, ¿no? En el pacto con el Señor. Querer y hacer. Lo primero entonces es el querer, la resolución, ¿no? La resolución de estar y seguir fielmente al Señor en el pacto. Si no hay, hermanos, una voluntad en las cosas en general, y si no hay una inteligencia, entonces las cosas suceden por azar, ¿no? No hay una voluntad, no hay una inteligencia, ocurren las cosas porque es una casualidad, es un azar, ¿no? No podemos decir que haya una causa, o por lo menos nosotros no la vemos, ¿no? Bien, pues entonces, las cosas que pasan por azar se dan, pero también podría ser que no se den. Es algo contingente, es algo que se puede dar o no se puede dar, ¿no? Y bien, pues fijémonos, ¿no? Qué triste o qué deficiente sería ver así nuestra vida cristiana, ¿no? Bueno, pues si hay algún avance nuestro en la vida cristiana, o si estamos nosotros en los caminos del Señor y avanzando en los mismos, pues es un poco al azar. Porque no ha habido, digamos, una decisión, una voluntad, y no ha habido tampoco que se ha puesto algo de inteligencia en esto, ¿verdad? Entonces vemos, ¿no? No se puede dejar nuestra vida con el Señor al azar. No se puede dejar. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad, primeramente, que haya esa voluntad, que haya ese querer, ¿no? Si no comenzamos por ahí, difícilmente, ¿no? Se van a hacer las cosas. Porque si estamos haciendo las cosas sin que haya una voluntad nuestra, entonces es forzados, es constreñidos. Y hombre, mejor que se haga así que no se haga, ¿no? Y esto con los niños, pues lo hemos visto, ¿no? Que no siempre pues se tiene que, esperar una obediencia gozosa por parte de los niños, ¿no? Y tampoco puedes como padre decir, no, hasta que por tu parte no haya una obediencia gozosa, hijo mío, no hace falta que tú obedezcas. No hace falta que tú hagas lo que te dicen los padres, ¿no? No, tienes que a veces pues explicarle y decirle, bueno, explicarle sí, pero si no lo pilla, pues esto es lo que hay, ¿no? Pero fijémonos, estábamos hablando las semanas anteriores a la cena, ¿no? Durante el mes de septiembre, ¿no? La importancia de nuestro afecto, nuestro deleite en la voluntad del Señor, en la palabra del Señor, ¿verdad? Y es entonces
aquello que tenemos que tener nuestro corazón puesto, y esto es lo que nos tiene que llevar entonces al querer el Señor, al desear por nuestra parte. Y bien, pues si hay ese afecto, si hay esa inclinación, si nos deleitamos en el Señor, en hacer su voluntad, como también veíamos el viernes, ¿no? Porque Pablo se deleitaba o se alegraba, se regocijaba de haber hecho y cumplido su voluntad, la voluntad del Señor. Pues entonces, si hay esto pues se tiene que, por así decirlo, concretar, se tiene que tomar forma, ¿no? El deseo, ¿no? Entonces, cuando se concreta y se cristaliza, por así decirlo, hay una voluntad y hay entonces una resolución, ¿no? Los antiguos así teólogos, sobre todo en Nueva Inglaterra, sobre todo Jonathan Edwards, ¿no? Te asombrabas, ¿no? Las listas tan detalladas de resoluciones que tenía. Yo no sé si las llevó a cabo a todas, ¿no? Yo veo eso y me digo, me excede mucho todo lo que él dice ahí, ¿no? Yo no sé si sería realista para mí ponerme a hacer esta exhaustiva lista de las resoluciones de Jonathan Edwards. Lo podéis buscar, se encuentra fácilmente en internet, ¿no? Resoluciones de Jonathan Edwards, ¿no? Pero el principio está ahí. Se hacen resoluciones, se toman decisiones. Hay una resolución firme de ser fiel al Señor en general. Y después también en las áreas que sabemos que tenemos que aplicarnos. Las áreas que sabemos que tenemos que poner, digamos, toda la carne en el asador por nuestra parte. Sin esto, si no hay esto, si ni siquiera se comienza por aquí, entonces todo se va a quedar en un deseo sin más, pero no se va a concretar, ni en resolución, ni mucho menos en la práctica, ¿no? Es como aquel que, por así decirlo, está fumando mucho, ¿no? Yo, ¿cuánto me gustaría dejar de fumar? ¿No? ¿Cuánto me gustaría dejar de fumar? Bien, pero nunca se ha decidido hacerlo. Siempre, qué bueno sería, ¿no? ¿Cuánto me gustaría? Pero no ha habido ni siquiera una decisión, y ni mucho menos llevarlo a cabo. Entonces, se queda toda la cosa en esa, digamos, magma gris, no difuso de los deseos, de los sentimientos, qué bonito sería, pero no va a ninguna parte así. Entonces, primero el querer, y ese querer pues se tiene que concretar hasta manera, esa palabra, ¿no? Firme, resolución, ¿no? Para que ese querer sea realmente un querer, una voluntad. Pero después viene el segundo paso, que es el cómo llevar a cabo ese deseo, cómo llevar a cabo esa resolución, ¿no? Entonces es ahí cuando decíamos, ¿no?, de que entra también a jugar, a participar nuestra inteligencia, ¿no? Porque el Señor nos da una inteligencia también, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Una inteligencia práctica para que podamos, pues, un poco desenvolvernos en la vida y la ponemos cada día a funcionar, ¿no? Pues no sé, tengo que hacer pues todas estas tareas, ¿no?, durante el día de mañana o durante toda la semana, y entonces te organizas más o menos el tiempo, ¿no? El lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer lo otro, voy aquí al supermercado, voy a comprar aquí, me voy a organizar, pues entonces para limpiar la ropa o para planchar o voy para llevar al hijo al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Te organizas, hay entonces una especie de inteligencia de esa organización, ¿no? Bien, es algo que uno pues utiliza entonces el entendimiento o la inteligencia para llevarlo a cabo. Entonces, esto es lo que hacemos toda la vida.
En el corto plazo, de una semana, en el largo plazo, ¿no? De años y años y años, pues no sé, pues uno se quiere comprar un piso, pues entonces sabe que necesita tanto dinero a lo mejor de entrada para que le den una hipoteca y entonces pues ya sabe que tiene que estar ahorrando durante tantos meses y tantos años para poder conseguirlo, y eso siendo disciplinado en la hora de gastar. Pero entonces te planificas. Hay una inteligencia para llevar las cosas a cabo. Y entonces de esa manera se dan pasos. Se dan pasos para ponerlo en práctica, ¿verdad? Para llegar aquí, primero se ha de dar un paso y después, dado se avanza, ¿no? Porque no es realista, ¿no? Ir desde aquí, si no puedes. Esto es milagro, ¿no? Y el Señor lo puede hacer, pero el Señor no nos ha garantizado que va a estar pues obrando continuamente milagro tras milagro en nuestra vida. Hemos de, por lo tanto, y esa es nuestra responsabilidad, gobernarnos bien de manera que hagamos las cosas de esta manera. Igual también en la enseñanza, ¿no? Esto es un principio muy importante también, ¿no? Pablo mismo decía, no os pude dar alimento sólido, tengo que pues, quedarme siempre en la leche porque no sois capaces, ni erais capaces ni lo sois todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, para darle alimento sólido, pues tiene que darse todavía una serie de pasos, ¿no? Y hasta que no se han dado no se puede ir más allá. Bien, pues entonces eso con respecto a nuestra vida. Y el Señor pues se trata así con las personas. El Señor en su providencia actúa así, ¿no? Normalmente no acelera etapas. Puede darse a lo mejor el caso, ¿no? Excepcional, ¿no? Se puede dar el caso, a lo mejor milagroso, pero normalmente el Señor sigue las etapas que se corresponden, que son necesarias, y las cosas vienen entonces a su debido tiempo, ¿no? Bien, pues entonces, teniendo todo esto en mente, uno se tiene que preguntar, cada uno, bueno, pues entonces, ¿en qué puedo yo avanzar? ¿En qué me tengo que aplicar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Estoy hablando, ya no estoy hablando de, no, yo quiero trabajar y tener un trabajo y una casa y tal. Estoy hablando de nuestra vida con el Señor. Estoy hablando de nuestra vida con el Señor. ¿Qué es lo que yo quiero, pues, mejorar? ¿En qué puedo ser más fiel al Señor? ¿En qué puedo ser más útil? En su reino, en la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar en los días del Señor? ¿Cómo lo puedo, digamos, sacar más partido a los días del Señor? ¿No? ¿Cómo puedo santificarlo mejor? ¿De qué manera puedo aplicar mejor el tiempo de manera que lo saque más partido? A mí, a mi familia, ¿no? ¿Cómo puedo progresar en el conocimiento de la palabra? Porque es esa. Tenemos entonces la idea de progresar, de ir a más o a mejor. En la vida sí, ¿verdad? Y en el Señor. Queremos progresar en las cosas del Señor. Decía el apóstol Juan, creo que en la segunda o la tercera, ¿no? Que habla de aquel que se goza cómo prospera su alma, ¿no? Creo que lo dice en la segunda o la tercera epístola de Juan. Bueno, esto es la Apocalipsis, no, aquí no. Pues está... Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma es prosperada, o avanza, o progresa. Hay un avance en las cosas del Señor, hay un avance en las cosas del alma, ¿verdad? Y bien, pues entonces,
uno tiene que ver hasta dónde quisiera llegar en esta relación y en este pacto y en esta fidelidad. Paso a paso, etapa a etapa, en lo concreto, en el ahora, ¿verdad? En el día en el que estamos hoy, 28 de septiembre, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde quisiera yo estar? ¿Dónde quiero yo encaminarme en los próximos días, semanas y meses en el Señor? ¿Verdad? Y entonces, pues, ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo se llevan a cabo las cosas? ¿Cómo se llevan a cabo los deseos? ¿O cómo se llevan a cabo las resoluciones? Con diligencia. Con diligencia. Con diligencia, hermanos. Porque si no es así, si no hay diligencia, ocurre lo que dice el Proverbios capítulo 13, versículo 4. Desea y nada alcanza el alma del perezoso. Mas el alma de los diligentes será saciada y será prosperada. Entonces no hay nada más triste que aquel que desea, quiere tantas cosas o tiene tantas buenas intenciones, ¿no? Pero nunca se concretizan, ¿no? Desea muchas cosas, tiene muchos sueños en la cabeza, ¿no? Como dicen en catalán, son muñetruitas, ¿no? Pero no se materializa en la vida. ¿Por qué? Pues porque no se ha tomado en serio esos deseos y después no se llevan a la práctica. Llevar las cosas a la práctica requiere esfuerzo y requiere dedicación, requiere diligencia. Es lo mismo que las cosas temporales. Tiene que haber entonces un compromiso, tiene que haber entonces una diligencia para llevar a cabo todas estas cosas, hermanos. Y hermanos, tenemos que tener esto claro. No estoy diciendo que esto sea algo en nosotros, que nosotros podemos hacer así a voluntad, pero en el Señor sí que podemos, porque el Señor nos da la gracia. No son nuestros recursos en la carne, ni tenemos que estar nosotros confiados en la carne, y no estoy apelando yo a vuestra carne, pero sí estoy apelando a lo que somos en el Señor y lo que nuestra capacidad viene del Señor, de su gracia. Porque fijémonos lo que nos dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses, ¿no? ¿Qué nos dice? Capítulo 2 y en versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer. Tanto el querer, el deseo, la resolución, pero después también el llevarlo a cabo. Sin Él nada podemos hacer. Pero con Él sí que podemos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y somos más que victoriosos en Cristo. Entonces, con Él podemos hacerlo. Él nos da las fuerzas y Él nos da la capacidad. Entonces, pues de esa manera es como lo tengo que hacer. No es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, de manera que nos tengamos que congratular al final de mira qué bueno que eres, ¿no? ¿No? Es por la gracia del Señor, ¿no? Y por su Espíritu Santo en nosotros. Pero hemos de estar, hermanos, confiados en el Señor. Porque esto el Señor lo quiere. Hay cosas en las que no podemos tener certitud si una cosa es de la voluntad del Señor, sí o no. Porque el Señor en su soberanía ha podido decidir otra cosa para nosotros y en su providencia está marcando, pues, bueno, a lo mejor, pues, la providencia de Dios no está clara para nosotros, ¿no? En este punto. Podría ser. Pero hay cosas que positivamente sabemos que es la voluntad de Dios. Y podemos orar confiadamente, por lo tanto, en que si oramos y nos aplicamos a esto, tenemos las cosas que hemos pedido. Porque esa es la cuestión, ¿no?
muchas mucho de lo que tenemos, de nuestras carencias, ¿no? De nuestro estado a lo mejor de debilidad, ¿no? Es debido a esto mismo. Es debido a nuestra, como dice el Santiago mismo, ¿no? No tenéis porque no pedís. Después sí, puede ser que pidamos, pero lo hacemos mal para gastar en nuestros deleites, no conforme a la voluntad del Señor y buscando su gloria en todo. Así pues, hermanos, vemos aquí esto es la palabra, ¿no? que quería, ¿no? Pues compartir, ¿no? Que en lo que tengamos ahora, el tiempo que el Señor nos dé, ¿no? Pues entonces que ese querer, ¿no? Que haya esa solicitud en el querer, pues que también haya esa solicitud en el cumplir. En el cumplir, pues, nuestra parte y en el pacto con la ayuda del Señor. Y gracias al Señor, que el Señor, pues, nos dan los recursos y la capacidad que viene del Padre, de las luces, en quien no hay ni sombra de variación, ni mutación, ni cambio. Y el Señor, pues, así hará. El Señor nos ayudará, hermanos. Pues que dice, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a cantar ahora el Salmo 138, en el cual también, pues, acaba ya con esta expresión de confianza, el Señor en mí cumplirá, ¿no? Cumplirá su plan en mí, su propósito en mí, con lo cual podemos estar seguros y confiados en todo esto.